Ser Podcast. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. La agencia Reuters informa que Israel, Egipto y Estados Unidos acaban de anunciar ahora mismo un alto al fuego para el sur de Gaza que coincide con la reapertura del paso fronterizo entre la franja y Egipto. Eso permitiría que salgan algunos ciudadanos de Gaza y sobre todo puede permitir que entre la ayuda humanitaria necesaria porque la población civil lleva días viviendo una situación insoportable. Jamás niega que tengan información sobre ninguna tregua. De momento esta es la noticia de última hora, reapertura del paso fronterizo y tregua para el sur, ¿Bayo? Sí, una tregua que llega tras una noche de intensos bombardeos sobre la franja y que se espera que permita aliviar por unas horas la situación extremadamente difícil a la que están sometidos más de 2 millones de gazatíes desde hace 9 días. El anuncio, como dices, coincide con la reapertura de ese paso fronterizo de Rafah entre Gaza y Egipto. Hasta allí se han empezado ya a acercar decenas de camiones que cargan cientos de toneladas de ayuda humanitaria que llevaba días detenida junto a la frontera a la espera de ese visto bueno alcanzado, según Reuters, por Estados Unidos, Israel y Egipto. Sobre ese acuerdo se refería hace apenas unas horas el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, asegurando que Rafah se abrirá. Era lo que decía Anthony Blinken anoche durante su escala en El Cairo. Hoy vuelve a estar en Israel para terminar de pulir algunos de los detalles que tratan de detener cualquier escalada violenta por parte de Israel y de Hamás. Este era el punto en el que estaba trabajando la diplomacia, en que por primera vez se abriera ese paso. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Era imprescindible que llegara por fin ayuda humanitaria a Gaza, que se está quedando sin los recursos mínimos para que se pueda producir la vida, según describía Raquel Martí de la ONU, que estuvo anoche en Hora 25. Nos estamos quedando sin agua, sin comida y sin medicamentos. De hecho, hemos empezado a racionar el agua en nuestros refugios. Únicamente estamos pudiendo dar 1 litro de agua a cada persona para todo un día. Esta es la primera gran novedad de la guerra, la de ahora mismo, pero hay otra que hemos conocido de madrugada. Mientras han seguido los bombardeos, Joe Biden ha advertido a Israel de que cometerá un gran error si invade la franja después de mostrarle todo el apoyo político y militar para una ofensiva terrestre que lleva días pareciendo inminente. El presidente de Estados Unidos advierte de los efectos de que Netanyahu del paso que de momento no ha dado. Biden dice 2 veces en la misma frase la palabra error. La dice al principio, sería un gran error la invasión. I think it'd be a big mistake. Look, what happened in Gaza, in my view, y la ha repetido después. Lo que sucedió en Gaza, decía, es que Hamás no representa a todo el pueblo palestino y creo que sería un error, vuelve a decir, que Israel ocupara Gaza de nuevo. Bueno, esto es lo que afirma el presidente de la primera potencia, el mayor socio que tiene Israel, en una entrevista que, es verdad, se grabó el jueves, pero que la CBS ha emitido esta pasada madrugada. Lo que hay que ver es si eso sigue retrasando o no la ofensiva terrestre, aunque Israel no haya dejado de bombardear la franja. Y aunque existe un riesgo evidente de que el conflicto escale y llegue a otros países, al Líbano para empezar, ese riesgo es el que parece que haya querido conjurar o por lo menos contener el secretario de Estado de Estados Unidos, Blinken, en una gira por países árabes en la que ha insistido. ¿En qué ha insistido? En eso, en las formas. Dice que Israel tiene derecho a defenderse, pero que importa la forma en que lo haga Israel y debe hacerlo, aseguraba, tomando cada precaución posible para evitar dañar a los civiles. Es clave aquí lo que digan los Estados Unidos y por eso es tan relevante esa entrevista de Biden, de la que, por cierto, dicen varios medios que está preparando incluso un viaje a Israel. Corresponsal en Washington, Sara Canals. Sí, el presidente Biden ha vuelto a reafirmar el apoyo de Estados Unidos a Israel, aunque ha querido dejar claro 2 ideas. Por un lado, que una posible ocupación israelí de Gaza sería un grave error y por el otro, que Palestina tiene derecho a tener su propio Estado. There needs to be a path to a Palestinian state. Ha sido una entrevista en la que ha aprovechado para proclamar la apertura de un corredor humanitario en Rafah, para insistir en que Israel debe respetar las normas de la guerra y para dejar claro que Ucrania no quedará relegada a un segundo plano. Tenemos la capacidad y la obligación de ocuparnos de ambos conflictos, insistía, mientras ensalzaba a la vez el papel de Estados Unidos en el mundo. We're the United States of America, for God's sake. Una obligación que se traducirá en un paquete de ayuda militar valorado en más de 2.000 millones de dólares para Israel y para Ucrania y que Biden presentará al Congreso en los próximos días. Es también importante el giro que ha dado Europa en estas últimas horas, que ha pasado del viaje por su cuenta, de la foto y del tuit que puso de apoyo a Israel von der Leyen, sin referencias a la población palestina, al comunicado que anoche publicaron los 27 socios de la Unión llamando a la contención, a asegurar la protección de todos los civiles en todo momento. Mañana
mañana va a haber cumbre para fijar una posición conjunta. Las cancillerías están pidiendo contención a Israel, que dijo que Gaza no iba a volver a ser la que era. Vamos a ir sobre el terreno. El enviado especial de la SER en Jerusalén es Pablo Morán. Pablo, buenos días. Hola Ángels, buenos días. Israel, Pablo, se está planteando su estrategia, pero la realidad es que mientras tanto ha seguido bombardeando en estas horas la franja, que está en una situación, como explicábamos, cada vez más crítica. La pregunta es, ¿cómo pueden cambiar las cosas en el sur con ese alto el fuego acotado para esa zona y la reapertura del paso? Bueno, desde luego que puede aliviar muchísimo la situación en la franja. De hecho, algunos medios palestinos aseguran que los bombardeos de esta noche han sido los más violentos de estos 9 días de campaña. Sea esto o no así, lo cierto es que esta guerra ya ha provocado cerca de 2.700 muertos del lado palestino, una cifra que supera el número de víctimas del último conflicto en Oriente Próximo, que se prolongó durante 2 meses. Y subiendo, porque calculan que hay 1 millar de personas atrapadas entre los escombros de los edificios destruidos por los bombardeos del ejército israelí. Su portavoz, Jonathan Conricus, ha señalado esta mañana a Hamas como responsable de muchas de esas muertes. En particular, acusa a Hamas directamente de atacar el convoy del pasado viernes en el que al menos 70 personas perdieron la vida mientras huían al sur, incluidos mujeres y niños, como verificó este fin de semana la BBC. Dice que en las próximas horas o días mostrarán pruebas para demostrarlo. La ONU alerta de que los hospitales dejarán de funcionar en 24 horas si no llega combustible. El drama humanitario que soporta la franja se escenifica, por ejemplo, en la localidad del sur como Jan Yunis, que ha pasado de tener 400.000 habitantes a más de 1 millón de personas. No quedan bolsas para los cadáveres a los que están enterrando en fosas comunes como en Ucrania. Por eso, si se consolida ese acuerdo para abrir ese paso en el sur, aliviaría mucho la situación en Gaza, porque estamos asistiendo a una muerte lenta de la franja. A Gaza se le acaba la vida, como ha dicho esta mañana el jefe de Naciones Unidas en la región. Pablo, entre la gente con la que has hablado allí en Jerusalén está un rabino que lamenta la falta de liderazgo también en las comunidades religiosas. En la musulmana, en la católica y también en la judía. No he escuchado a los jefes de las iglesias, tampoco a los grandes rabinos. De las prédicas de las mezquitas no las he escuchado. Hay un silencio que acuso porque es un silencio cómplice. Quien habla es Jeramiel Barilka, es líder espiritual de una comunidad cercana a Jerusalén. Luego te cuento más de él. Venga, pues luego en el abierto hablamos. Pablo, gracias. Hasta luego. El punto que más explica ahora mismo el riesgo de que este conflicto escale es Líbano por el cruce de misiles entre Israel y el grupo Hezbollah. Un cohete alcanzó ayer el cuartel de la misión de la ONU, donde está una parte de las tropas españolas destinadas al Líbano. Javier Bañuelos. Buenos días. Sí, la misión de la ONU en Líbano, de hecho, ha intensificado sus acciones, han incrementado las patrullas y también las labores de vigilancia, sobre todo después de lo que ocurrió ayer. Desde una colina, varios ciudadanos libaneses captaban el momento en el que un cohete impactaba dentro del cuartel general de la FINUL. Según han confirmado a la SER, todo apunta a que ese cohete tenía como destino Israel, pero se quedó corto. De hecho, no explosionó del todo y hoy tendrán que detonarlo en el mismo lugar en el que cayó, porque todavía le queda algo de explosivo. En total, España mantiene allí en Líbano a 650 militares, la mayoría en Marjayún, al este del país, pero en ese cuartel general de la FINUL en Acuora, donde cayó ese cohete, hay cerca de 55 soldados españoles. Todos están bien porque, según nos han confirmado, todos estaban refugiados en los búnkeres. En Estados Unidos, en Chicago, un hombre ha matado a un niño musulmán de 6 años y ha herido a su madre, en la que las autoridades consideran un crimen de odio. Creen que lo ha matado con 26 puñaladas como represalia por el ataque de Hamas a Israel con el que se inició la guerra. Biden ha dicho que está en shock. El autor del ataque era el dueño donde la familia de la víctima vivía de alquiler. En Francia, entre tanto, han activado una alerta antiterrorista que hará que hoy los estudiantes entren más tarde en los colegios a partir de las 10 de la mañana. El gobierno de Emmanuel Macron toma esta medida después de que el fin de semana la policía desalojara el Museo del Louvre, el Palacio de Versalles, por temor a un atentado, y después de que el viernes un exalumno, ahora terrorista yihadista, apuñalara y matara a un profesor. Hoy se cumplen precisamente 3 años de otro asesinato que conmocionó a Francia, el del profesor Samuel Paty, a quien los yihadistas mataron por haber mostrado caricaturas de Mahoma en su clase. La semana la empezamos pues pendientes de la guerra y sus efectos, y la empezamos aquí con un cambio de tiempo que ya se hace notar en las temperaturas y con las lluvias, Jordi.
Sí, las lluvias que los próximos días se irán repartiendo por todo el país, pero no en el mismo momento. Hoy, sobre todo en Cataluña y Baleares, donde alguna tormenta descargará con fuerte intensidad. Mañana, en la mitad oeste de la península, es donde va a llover con más facilidad. Y las temperaturas, como los últimos días, ya no va a hacer calor durante las tardes, incluso mañana bajarán las temperaturas en Canarias, pero tampoco esperamos demasiado frío. Hoy no es solo la guerra lo que compone nuestro mapa para entender el mundo. Hay novedades también en Polonia, donde las encuestas aseguran que los ultras de Kaczynski van a dejar el gobierno, a pesar de que han sido el partido más votado. Ha ganado la oposición liberal, la mayoría europeísta, que va a poder gobernar y que dejan al húngaro Orbán sin su gran aliado en esa parte del continente europeo. El ex primer ministro Donald Tusk estaba exultante con los resultados, aunque ahora su coalición se va a tener que entender con el centro y con los socialdemócratas. Ángel Villascusa. El partido Ley y Justicia, que está en el gobierno desde 2015, ha ganado las elecciones, pero muy lejos de la mayoría absoluta, y ni siquiera va a poder gobernar con el apoyo externo del Partido Confederazka, que es todavía más extremista y favorable a reducir el apoyo a Ucrania. El presidente de Ley y Justicia, Jarosław Kaczyński, ha reconocido que vienen días de tensión, días de lucha por delante y que a pesar de todo van a intentar formar gobierno. El que estaba eufórico es el expresidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, que ha dicho que es la persona más feliz sobre la faz de la tierra porque Polonia vuelve a la senda de la democracia. Un camino que no va a poder recorrer solo su partido. Una coalición de centro-derecha liberal va a tener que formar un tripartito y gobernar con otro partido de centro y con los socialdemócratas. Y dan por hecho que cogobernarán con Tusk. Este posible tripartito será europeísta. Han anunciado que van a revertir 8 años de políticas antiliberales, acabar con el acoso a los jueces y avanzar en los derechos de las personas LGTBI. Y en Ecuador. Desde mañana empieza a trabajar la esperanza, desde mañana empieza a trabajar Daniel Noboa, su nuevo presidente de la República. Muchas gracias. Daniel Noboa, hijo del gran rival de Rafael Correa, uno de los grandes empresarios del país, ha ganado las elecciones con más del 52% de los votos frente a la candidata de izquierdas, la correísta Luisa González. Al candidato, ahora presidente electo, Daniel Noboa, nuestras felicitaciones profundas porque es democracia. Nosotros jamás hemos llamado a incendiar una ciudad, ni jamás salimos gritando fraude. Y vamos ahora a Canarias, que vive uno de los episodios con más llegada de personas migrantes de los últimos años. Hoy el ministro Marlaska presidirá una mesa de coordinación junto al presidente de las islas y a otras autoridades que han advertido de que las capacidades son limitadas para acoger a tanta gente. De hecho, en Lanzarote, la policía está instalando a migrantes recién llegados en el aparcamiento de la comisaría de Arrecife. Andrea Expósito, Canarias, buenos días. Sí, buenos días. El gobierno canario volverá a insistir al ministro en la necesidad de la creación de un mando único para hacer frente a la crisis migratoria, también mejorar las infraestructuras y los recursos asistenciales para dar un trato digno a los más de 3.000 menores no acompañados que hay actualmente en las islas, también a los adultos. Recursos colapsados totalmente que han provocado imágenes vergonzosas estos últimos días. Este fin de semana la Policía Nacional tuvo que custodiar a los migrantes que han desembarcado en Lanzarote en el aparcamiento de la comisaría de Arrecife. Los agentes allí han sacado sus vehículos y los coches patrulla del garaje y han extendido un puñado de esterillas de yoga para acomodarlos con centenares de personas tiradas en el suelo. Ya se ha procedido a hacer derivaciones express y no hay personas actualmente en esta comisaría, aunque no es la primera vez que ocurre. Por lo menos esta vez lo han hecho bajo techo. Hace un par de fines de semana lo contábamos aquí, unas 200 personas tuvieron que dormir en el muelle del Puerto de los Cristianos a ras de suelo. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Lo apuntábamos en la revista de prensa de la mañana, cuentan EFE y eldiario.es que un juez de Barcelona imputa a la exdirectora del CNI, Paz Esteban, admite a trámite la querella de Pere Aragonès por el supuesto espionaje al móvil del presidente de la Generalitat con el sistema Pegasus. Y mientras tanto, sigue corriendo el tiempo para el debate de investidura de Pedro Sánchez, rodeado de declaraciones, pero en realidad rodeado de la discreción con la que el PSOE negocia el apoyo de los independentistas y los términos de una posible amnistía. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángel. ¿Qué se espera que pase esta semana? Porque de momento hoy Sánchez está en Albania. Sí, donde el presidente en funciones participa en una cumbre sobre los Balcanes Occidentales, una cita que servirá, entre otros asuntos, para abordar la situación del conflicto en Gaza e Israel. La agenda internacional ha obligado a Sánchez a retrasar un día hasta el martes la reunión de la comisión negociadora del PSOE, el equipo que tras la ronda de contactos de la semana pasada va a tomar el relevo en la escenificación de las conversaciones con los grupos parlamentarios. Los socialistas aseguran que la idea es intensificar los contactos a partir de esta semana. La realidad
novedades que no se han detenido, sobre todo con Junts y Esquerra, con quien Ferraz busca un acuerdo sobre la ley de amnistía que permita desbloquear las negociaciones con el resto de fuerzas que forman parte de la ecuación. Los socialistas tratan de ganar tiempo para que los de Puigdemont hagan un gesto que demuestre el compromiso con la vía del diálogo. Se busca la forma de plasmar ese compromiso también con el orden constitucional en la exposición de motivos de la hipotética norma. Este fin de semana era el propio Sánchez quien reconocía en un mitin en Mérida la complejidad de los pactos, aunque lo hacía sin perder el optimismo y dando por hecho que logrará la investidura. Guille, gracias. Hasta luego. Y en Escocia, el principal partido nacionalista renuncia a la propuesta de un referéndum de independencia para las próximas elecciones. Londres, Lucas Font. La apuesta del Partido Nacional Escocés sigue siendo la convocatoria de un nuevo referéndum para la independencia, pero la dirección del partido ha decidido rebajar las expectativas. El ministro principal, Hamza Yousaf, ha descartado plantear las próximas elecciones generales como un referéndum de facto y ha apostado por abrir nuevas negociaciones con el gobierno en caso de obtener una mayoría suficiente. No hay atajos hacia la independencia, tenemos que escuchar, hacer campaña y convencer a los votantes, ha dicho Yousaf en la apertura de la conferencia de su partido. Las encuestas apuntan a una derrota de los nacionalistas escoceses frente al Partido Laborista en los próximos comicios y al desinterés cada vez mayor de los escoceses por la independencia, un asunto ensombrecido por los escándalos que han sacudido al partido en los últimos meses y por el desgaste tras 16 años en el poder. Y en 10 minutos el abierto. Con Antón Losada, Elisa de la Nuez y Cristina Monge. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.